Rosales. Está con nosotros el internacionalista, querido amigo Benjamín Rosales, a quien saludo esta mañana. El tema Rusia es un tema que nos ha tenido a todos el fin de semana en vilo. Mi querido Benjamín, ¿qué mismo es lo que sucede en Rusia? Porque siempre hemos tenido la imagen de que Putin es un líder fuerte, de que es un republicano duro, de sus políticas, pero resulta que este grupo, el grupo Wagner y su líder, iban a tomar Moscú. Se lanzan a tomar Moscú y llegaron a 200 kilómetros, se tomaron una ciudad y se queda Rostov, y se queda Putin, yo lo digo, a los ojos de todo el mundo y a los ojos de su propia gente, como no el tan fuerte, no el tan poderoso, ni el líder que lo puede todo, después de 23 años de estar en el poder. Buenos días, Benjamín, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, Ramiro y todos los radioescuchas de I-95. En efecto, este fin de semana... I-99. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Te digo de I-99, sí. I-99, perdón, sí. Bueno, en efecto, tenemos que entender qué cosa es el grupo Wagner. El grupo Wagner realmente es un grupo mercenario que fue creado o impulsado por el mismo Putin hace unos 10 años. El líder de este grupo, este señor Yevgeny Prigozhin, era un expresidiario con experiencia militar que comenzó realmente cuando salió de la cárcel a hacer un negocio en San Petersburgo, y de ahí se convierte en un proveedor de catering o de comida para algunas instituciones rusas, y luego se convierte y hace un grupo mercenario impulsado por el propio Putin, primero para actuar en Siria, en Libia, inclusive dicen que ha actuado en las revueltas que hubo en Venezuela y Nicaragua, algún grupo, parte de este grupo Wagner que envía este señor. En el caso de la guerra con Ucrania, comenzó a actuar, me parece que desde el mes de agosto del año pasado, y ha tenido un papel preponderante en la toma de Bakhmut, que es una batalla, una parte de esta guerra de Ucrania que ha durado 8 meses, y recién hace un mes, a comienzos de mayo, realmente las fuerzas rusas, lideradas en este caso por el grupo Wagner, tomaron Bakhmut. Pero ese señor viene quejándose hace unos 4 meses y se ha declarado en la prensa cada vez que ha tenido oportunidad contra el Departamento de Guerra de Rusia y contra el ministro, el señor Shoigu, porque dice que no le mandan municiones, que no lo están proveyendo suficiente, y esta queja ha venido aumentando. Aparentemente, esta rebelión que sucedió el sábado era por ese motivo. Yo tengo que entender que el señor Prigozhin pensaba que iba a tener respaldo de otros grupos militares, porque se lanzó, como bien dijeron, a tomar el Rostov-on-Don, que es una ciudad importante rusa, que además es el centro logístico desde donde se lleva a cabo la guerra, porque está muy cerca de Crimea y del Donbass, que es donde la zona invadida de Ucrania. Entonces es un sitio neurálgico de la guerra. Y no solo eso, sino que, como bien dijeron, pretendía llegar a Moscú para forzar la cosa y que saquen al ministro de gobierno, y yo no sé para qué más. Creo que fue un error de cálculo, o él pensó que iba a haber insurrecciones adicionales. Lo cierto es que en el camino a Moscú la rebelión se acabó porque fue atacado por helicópteros, llamó Lukashenko y, digamos, reaccionó de alguna manera Putin, diciendo que todos eran declarados traidores. Y en el arreglo para que se pacifique esto, Lukashenko y Putin le han ofrecido que el señor Prigozhin se vaya a Bielorrusia con los soldados que estuvieron en la revuelta, y que el resto de los soldados del grupo Wagner, que como digo son gente experimentada en guerra, muchos expresidiarios, pero muchos que han sido parte del ejército ruso hace algunos años, entonces tienen mucha experiencia, les están diciendo que se inscriban para que sean parte del ejército regular. En todo caso, lo que se ve es que este uso de mercenarios
rusos por parte del propio Putin para que hagan el trabajo quizás más sucio de la guerra, le ha salido el tiro por la culata porque se le rebelaron en contra y el señor Putin ha quedado entre los ojos de los propios rusos y entre los ojos internacionales como que tiene un gobierno debilitado. Vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, qué mismo ocurre, qué efecto tiene esto en la moral de los soldados rusos que están en el frente de batalla en Ucrania, defendiéndose de la contraofensiva ucraniana. Benjamín, una pregunta más de saludar ya a Luisa Delgadillo que está con nosotros. Buenos días, Luisa. Buenos días, Eduardo, Ramiro, a nuestro invitado, a Bolito y a todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Perfecto. Solamente una pregunta más de mi parte para pasarle a mis compañeros. Esta escaramuza de alguna manera hace que el gobierno de Putin esté en riesgo o estuvo en riesgo. Bueno, yo he tenido siempre la impresión de que esta guerra se acabará o se acabaría si es que en efecto el señor Putin, que tuvo errores en iniciar la guerra, porque la esperanza de él o la esperanza de la cúpula rusa que lo asesoró era que la guerra la iniciaban y que iba rápidamente Ucrania a caer. Por un lado, que no iba a haber la cohesión que ha habido dentro de Ucrania y dentro del ejército ucraniano y del pueblo ucraniano para reprimir y para defenderse de Rusia. Y segundo, también tuvieron que considerar que los países occidentales, que la NATO, la OTAN, mejor dicho, la Organización del Tratado de América del Norte, donde está Estados Unidos y los países europeos, no iban a apoyar a Ucrania como lo han hecho. Eso ha hecho que la perspectiva de él de tener una guerra rápida en donde tomaba Ucrania y la hacía, digamos, como un estado vasallo otra vez, como fue durante la época de soviética, se iba a hacer con facilidad, y esto ha fallado. Esto le está costando a Rusia no solamente la guerra, los hombres que mueren en la guerra y el costo de una guerra, sino que también ha perdido los clientes europeos para su petróleo. Ahora está vendiendo el petróleo a la China, a la India, seguramente, digamos, no con los beneficios que tenía cuando le vendía a Europa a través de los ductos que ya hay, de los poliductos que existen para eso. En todo caso, el costo económico a Rusia tiene que ser muy importante y tiene que haber en Rusia algunos grupos que son disidentes o que están en contra de Putin. Entonces, si es que esto llegara a acrecentarse, si esta debilidad mostrada por Putin ante el levantamiento militar de este grupo Wagner se refleja en la población, puede perder el poder que tiene y pudiera haber un cambio político en Rusia que cambie la perspectiva de la guerra. Velázquez, ¿cómo estás? Adelante en la plataforma. Gracias, Eduardo, un placer estar por aquí y obviamente saludos a todos los que nos escuchan. Benjamín, bienvenido. La verdad es que quisiera saber cómo ves tú la incidencia justamente para el mundo, más allá de que la guerra cambie. Si es que hay un cambio de autoridades en Rusia, es decir, si Putin cae, ¿cuál sería la consecuencia a nivel internacional? Esa es la incógnita. Si viene algo peor o qué viene, porque en Rusia no hay una democracia y Putin se ha encargado que durante sus 20 años no haya cabeza visible de alguien que pudiera sucederlo. Las expectativas y los comentarios que leo, que oigo en los medios internacionales, en Inglaterra, Estados Unidos, son precisamente eso. ¿Qué pasa si Putin cae? Si es mejor que él pudiera cambiar su modo de actuar y no caer, o qué viene si cayera Putin. Es algo, una incógnita, nadie lo sabe. En todo caso, justamente para Estados Unidos y para los países de la OTAN es muy peligroso incluso esto de que Rusia le mande, digamos, armamento atómico a Bielorrusia, que está en manos de otro dictador, Lukashenko, que también es un poco impredecible, como lo puede ser el propio Putin. Pero de Putin, si cae Putin, puede venir algo peor o pudiera venir un cambio en el estado
ruso para que entrara Rusia en un proceso democrático, que no llegó a ocurrir con la caída del Imperio Soviético. Ocurrió un par de años, luego sube Putin y cogió el poder, que fue creciendo el poder de Putin, y se hizo un poder, digamos, autoritario completo, como sucedió antes con los zares y con los presidentes soviéticos. Entonces, que si Rusia está lista para una democracia, eso está por verse. Si es que la salida de Putin significa algo mejor y algún gobierno más dispuesto a llevar una relación pacífica con las ex repúblicas soviéticas, como la propia Ucrania, Kazajstán, y hay otras en donde han tenido, desde que entró Putin, ha habido roces. De hecho, una de las primeras guerras que hizo Putin fue primero para aplastar la rebelión de Chechenia, y luego en Georgia, donde se quedó con una Abjasia y 2 provincias donde habían personas rusas que querían ser parte de Rusia. Él entró con su ejército y las asumió. Entonces, no tiene buenas relaciones con Georgia, con Ucrania y con Kazajstán y otras ex repúblicas soviéticas que son naciones independientes actualmente. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría con la caída de Putin? No lo podemos predecir, y yo no he oído alguna predicción razonable sobre esto. Benjamín, la otra preocupación que se tenía es justamente que Putin pueda actuar de una manera loca, o tal vez de tomar una posición en un momento dado de que se puede desatar un ataque nuclear. ¿Qué tan cierto puede ser? Porque lo he escuchado hoy día al ex ministro de Relaciones Exteriores, y pues obviamente decía que esto era una posibilidad, ¿no? Entonces no sé cómo lo veas tú. Bueno, sí, de ser posibilidad, siendo Putin en sí una persona autoritaria y a veces un poco, sí, ha sido predecible durante este tiempo, durante estos 20 años, en cierta forma, su forma de ser ha sido conocida por todos, pero nadie está seguro de qué pasa en la cabeza de Putin ahora que está perdiendo el poder. Y qué pudiera él estar pensando y qué pudiera hacer. Como Rusia es un país con este autoritarismo, es posible que pudiera tomar una decisión y que sea llevada a cabo por los que están alrededor, o que si eso sucede haya una rebelión completa contra él. Es decir, es algo totalmente impredecible. Es un riesgo para el mundo que Rusia tenga este sistema de gobierno autoritario donde una persona puede tomar tantas decisiones, y que esto pueda tomar decisiones inclusive de carácter nuclear que afectan al mundo entero. Gracias, Benjamín. Le paso a mis compañeros en cabina. Enrique Bolito San Martín. Gracias, Eduardo. Benjamín, ayer anoche, Sergei Lavrov, el canciller ruso, señaló que esto que ha ocurrido ha destruido las relaciones con Occidente por este tema de instigación. Entonces, ahí hay mucho que deja entrever que prácticamente Rusia está diciéndole a Occidente que esto fue producto de estar permanentemente instigando. Y eso a mí me preocupa, porque ustedes hace un momento señalaron del poder que tiene Putin, y yo no veo tanto que el grupo Wagner, encabezado por Petrosik, tenga alguna diferencia con Putin. De lo que leía, fue producto de un ataque a un contingente que se encontraba el fin de semana en este sector. Y de la mano viene el presidente, Petrovic, y dice que por la gran cantidad de soldados rusos, más de 100.000 en esta guerra con Ucrania, pues el presidente Putin tiene que rectificar. O sea, hay unas lecturas que a mí me dejan preocupado, porque en todo caso veo que más bien hay una cohesión y no es tanta la diferencia o dispersión que hay en Rusia. Es mi criterio. Eso no lo podemos saber.
Lo que pasa dentro de Rusia, que no es un país democrático, pues es algo que nadie conoce, ni los propios rusos. He oído comentarios de precisamente rusos fuera de Rusia o dentro de Rusia, que han hecho declaraciones en los medios internacionales y ellos no tienen claro qué pasa y no saben cuánta división interna puede haber dentro del propio ejército ruso. Con respecto a una instigación occidental a la actitud de Prigozhin, yo creo que eso no ha habido. El Prigozhin es un engendro de Putin. Es una creación de él que se le reviró. Y se le reviró porque quería ordenar y le viene diciendo a Putin hace 4 meses que cambia al ministro de gobierno. Y eso ha sido repetitivo cada vez que sale este señor en televisión, que además tiene el poder para hacerlo y para hacer declaraciones, que manda estas grabaciones, viene diciendo que el ejército ruso está actuando mal, que el ejército ruso no le está dando el apoyo suficiente, que no le mandan municiones al frente, y el día de la rebelión dijo que lo habían atacado a parte de sus tropas. Y también dijo otra cosa, dijo ahí que a Putin lo habían engañado los militares que lo llevaron a la guerra y que era un pretexto el hecho de que Ucrania estaba con grupos digamos, radicales antirrusos, sino que habían unos intereses rusos internos del país que lo engañaron diciéndole que con facilidad caía el gobierno de Ucrania para apoderarse de Ucrania y aumentar el poder de muchos de los oligarcas rusos. Entonces, si esa declaración de Prigozhin levanta nuevos problemas internos en el gobierno de Putin y en los rusos que no están con Putin, eso está por verse. Pero instigación occidental ahí yo no veo. Más vale, me parece, sorprendentemente, que los países de Occidente, inclusive Estados Unidos, Alemania, lo que sucedió el sábado les tomó por sorpresa, como nos ha tomado a casi todos los países del mundo. Nadie se preveía que algo así pudiera pasar. Es como un acto de locura que hace Prigozhin, el haber ido a tomar con 5.000 hombres la ciudad de Rostov y los campamentos militares ahí, que por cierto, es notorio que Prigozhin hay unas tomas en donde Prigozhin sale de Rostov, está en unos carros, y el pueblo ruso que está alrededor de él como que le aclama. O sea, la figura de Prigozhin es popular en Rusia aparentemente, porque el propio Putin se ha encargado de que así lo sea, para hacer su brazo armado más efectivo durante esta guerra y durante los problemas internacionales en donde Rusia se ha involucrado. Como por ejemplo en Siria. En Siria se decía que este grupo Wagner era muy agresivo y no respetaba ninguna norma de guerra. Y Putin sencillamente lo respaldaba y decía que no tenía nada que ver con él. Pero este engendro que crea Putin se le ha volteado y lo hace quedar muy mal, y yo creo que le ha hecho perder poder, si no lo venía perdiendo desde antes, en la propia internamente en la propia Rusia. Sí, efectivamente, el fin de semana Rusia captó la atención del mundo. Continúa Luisa Delgadillo. Gracias, Bolívar. ¿Qué tal, Benji? Buenos días, un gusto saludarlo. Yo quiero hablar de un tema que es casa adentro, pero que obviamente tiene relación con el crimen organizado internacional y estas transnacionales que lamentablemente están operando en el país, particularmente entiendo desde México, de Europa, y me llamó la atención escuchar un anuncio hecho por uno de los candidatos presidenciales en el sentido de la necesidad de, más allá de equipar a la policía, de más allá de intentar tomar el control de las cárceles. Él decía, Yacu Pérez, que era necesaria la creación de una corte internacional en donde se puedan tratar y abordar estos casos. El propio gobierno del presidente Lasso tuvo recientemente una reunión con funcionarios norteamericanos para poder tratar este tema de la inseguridad y de qué manera se puede obtener apoyo para nuestro país. En ese sentido, y habida cuenta de que mucha de la droga que es incautada tenía, de acuerdo a las investigaciones, o tiene, de acuerdo a las indagaciones policiales, como destino Europa, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas jurídicas o legales que en materia internacional tiene nuestro país para poder obtener y materializar esa ayuda internacional que nos permita poder luchar contra el crimen organizado
que lamentablemente se ha apoderado de nuestro país de una manera bárbara? Creo que tiene que ser el Ecuador para evitar que estos grupos internacionales nos capten y que hagan aquí sus guaridas y sus centros de delincuencia y de la negocio de la droga. Es cambiar esa apertura que tiene el Ecuador, que tuvo el Ecuador con la Constitución, de abrirle las fronteras a todo el mundo. Es decir, que no necesiten visa para venir al Ecuador. Así no solo que no vengan de turistas, sino que vienen a radicarse aquí y nadie controla. Es decir, esa ciudadanía universal, que es el único país del mundo, por cierto, que la tiene, ha permitido que vengan mafias albanesas, mafias mexicanas, mafias de todos los países y que aquí hagan lo que quieran. Así que por ahí el problema está en nuestras manos, no en las manos extranjeras. Es decir, está bien que el que venga por turismo y que está demostrado que viene turismo 15 días, un mes, entre sin visa. Y si viene de países donde el turismo viene, pero alguien que viene de algún país africano, que no viene con referencias de que viene de turismo, no tiene por qué entrar libremente, tiene que tener una visa, tiene que haber un control. ¿Quién es? ¿Qué viene a hacer? Y lo mismo el que viene de Albania, de México. Si nosotros para ir a México necesitamos visa, y los mexicanos o los mafias mexicanas pueden venir acá sin ninguna visa. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted toca es algo muy importante y lo quiero decir aquí y lo he dicho alguna vez en privado y puede ser que se tenga que decir públicamente ya. Yo creo que esta lucha que Ecuador hace contra el narcotráfico que se va a Estados Unidos y a México, que también la CIA o algo lo hace México y Colombia, es una lucha unilateral. Nosotros estamos protegiendo para que no vaya droga a los Estados Unidos y a Europa y que no se que no se drogue la gente de esos países. Pero ¿qué está haciendo Estados Unidos, Europa para controlar que esa droga que sigue llegando allá? Porque lo que se capta aquí, por más que sea y por más que esa lucha aquí corrompa a policías, a militares, a jueces y a todos, destruyendo nuestro país moralmente, completamente, ¿qué están haciendo allá? Porque esa droga allá se distribuye y los usuarios de la droga siguen consumiendo libremente. ¿A dónde está la policía americana o las policías europeas controlando que esa droga no se distribuya? ¿Cuándo vemos en los periódicos que allá se capta y se captura a los distribuidores de la droga? Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo con otros países latinoamericanos que sufren el mismo problema nuestro y negociar con los países consumidores de la droga. A ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esta batalla. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 100 años exactamente, cuando en Estados Unidos había este problema terrible de las mafias, se mataban entre delincuentes porque había una prohibición de alcohol. Y entonces el alcohol se seguía consumiendo y se distribuía y se producía y se distribuía. Y las mafias que distribuían alcohol, Al Capone y muchas otras, controlaban y corrompían a la policía, a los jueces, a todos los que tenían que controlar esta distribución de alcohol. ¿Y cómo se acabó eso? ¿Cómo se acabó esa guerra que duró algunos años? Se acabó con la legalización de alcohol, en donde se dijo, bueno, a cierta edad, y se puso dinero para tratar a los alcohólicos. El que quería salir de esa adicción, hacerlo, digamos, con apoyo del Estado. Es decir, yo no sé qué se tomó ahí, pero quizás en los países europeos y Estados Unidos, que dicho sea de paso, la venta o la adicción de la cocaína no es el problema principal de los drogadictos actualmente allá, sino estos remedios, porque son remedios, que son remedios para los dolores, que son, digamos, hechos en base de opio, opioides se llaman. Estos son los que más matan a los que lo toman en exceso, porque se convierte en una droga y entonces ahora están dándose cuenta que hay que controlar también a todos estos remedios que entran ilegalmente.
y también están controlando a los doctores para que cuando receten tengan cuidado de no recetar en exceso, porque por medio de eso también se compraba legalmente exceso de los opioides que llevan a los drogadictos, a muchos, a morirse. Leía una estadística que el mayor porcentaje de muertos por exceso de droga en Estados Unidos no es ya por cocaína ni por otras drogas menores que allá son legales, porque la marihuana es legal en la gran parte de los países europeos y gran parte de los estados americanos, y no ha causado un problema grande el que se legalice, más vale ha disminuido los problemas que tenían a legalizar estas drogas menores que son, digamos, que son malas, que son dañinas, como dañino es el alcohol, pero tienen que regularse a quién la puede usar o qué edad y tener campañas para que no se hagan viciosos con el uso de alcohol o con estas otras drogas. Pero entonces algo tiene que hacer el Ecuador con los otros países latinoamericanos para cambiar esta política que realmente pues tenemos a toda nuestra policía y las Fuerzas Armadas preocupadas de esto, y no están viendo lo que afecta más a los ecuatorianos, que es estas mafias que extorsionan a los pequeños comerciantes, a los que tienen su negocio, los extorsionan para que les den plata, y si no los matan. Y estas mafias, ¿quién se dedica a atacarlas, a acabar con ellas? Porque estamos atacando y acabando y buscando únicamente los cargamentos de droga que salen de aquí y que se van a los países consumidores. Entonces deberíamos de pedir una contraparte europea y americana para combatir a eso, o una revisión de la política de esta guerra contra la droga, porque tenemos 30 o 40 años en la lucha contra la guerra, la guerra contra el uso de la cocaína en Estados Unidos, una guerra que se hace acá en los países productores y no allá, y no cambia nada. Sigue habiendo el uso de la cocaína en los que quieren utilizarla, y es más, como decía, hay otras afectaciones mayores para los drogadictos allá. Benji, muy bien dicho de su parte, coincido, y estoy segura de que mis compañeros aquí en el panel, con esas opiniones y declaraciones suyas frente a este problema. Otra cosa que tampoco ha mermado, sino que por el contrario va en aumento, es la estampida de latinoamericanos y compatriotas nuestros en ese grupo que exponen sus vidas en la búsqueda del sueño americano. Pronto allá ya el propio presidente norteamericano Biden, Trump y otros están pues trabajando con la posibilidad de poder reelegirse y de poder ganar la presidencia de los Estados Unidos. Sería bueno clarificar para que nuestros compatriotas sepan, más allá de que se exponen a la muerte, y muchos han muerto en el intento, qué es lo que les espera una vez que llegan a la frontera con Estados Unidos y logran cruzarla. ¿Cuál es la realidad para esos migrantes que van en búsqueda de días mejores? ¿Pueden quedarse? ¿Los deportan inmediatamente? ¿Qué es lo que dicen en este momento las leyes contra los migrantes? A ver, el problema de la migración a los Estados Unidos, y en este caso usted llama bien que hay una ola nueva de migración ecuatoriana a los Estados Unidos y a Europa, y a donde puedan salir, es por falta de trabajo acá. Si aquí no hay incentivos para que hayan empresas, para que vengan inversiones, se acaba de negar una ley que hubiera permitido que hayan zonas francas donde pudiera haber inversiones y trabajo para otra cantidad de ecuatorianos. Esto no está ocurriendo con Chile, por ejemplo. Usted no ve chilenos cruzando el Istmo de Panamá, caminando, ni de peruanos siquiera, porque en Perú hay gran cantidad de trabajo, por lo que ha habido inversión, sigue habiendo inversión nacional y extranjera, porque hay facilidades para eso, hay leyes laborales que permiten crear empresas y desarrollar sin que afecten realmente a la característica de estas empresas. Entonces, mientras el Ecuador no cambie eso, va a seguir habiendo ecuatorianos que quieran salir. Y le digo una cosa, es muy riesgoso, en efecto, ir por el Istmo de Panamá y la frontera, y lo más probable es que los deporten. Pero lo que pasa es que los ecuatorianos que sí llegan a Nueva York tienen trabajo.
Los ecuatorianos tienen trabajo y además son muy recomendados. Yo alguna vez conocí a alguna familia que viven allá, que ya tienen allá 30 años, y que le dicen a los primos, ven que acá te tengo trabajo. Entonces, hay gente que va porque sabe que una vez dentro de los Estados Unidos van a tener trabajo. Si usted se ve las estadísticas de desempleo en Estados Unidos en los últimos meses, después de que pasó el COVID, son muy bajas. Por eso es que todos de Venezuela, de Ecuador, saben que van a Estados Unidos y van a conseguir trabajo con facilidad. Ilegales, tienen que estar medios ocultos, pero tienen un trabajo e inclusive mandan plata a sus familiares acá. Ese es el atractivo para irse. Y no ven los riesgos inmensos que hay. Y además hay unos riesgos inmensos, a veces llevan a los niños con ellos. Yo creo que sí, que la política americana debería de abrirse para dar más visas de trabajo a ecuatorianos, a colombianos, aquí, que la den la visa aquí, en el consulado de Guayaquil y en el consulado de Quito, a los que cumplan ciertos requisitos, que tengan familia allá, que ya tienen un trabajo allá, que van a llegar a trabajar y que no van a ir de turismo, que les den una visa temporal de 1 o 2 años para que vayan a trabajar donde un trabajo que ya su familiar se lo tiene, y se bajaría un poco la presión de gente que quiere ir a Estados Unidos. Y cerrando ese paso ilegal de alguna manera, evitar eso, porque el riesgo es inmenso, pero que sí se permita un número de trabajadores que vayan con una visa temporal de trabajo, que sean calificados así como que califican a los turistas que quieren ir a Estados Unidos, a uno le dan la visa y a otros no. Igual puede suceder con visas de trabajo especiales, que los Estados Unidos hagan, primero, para suplir su falta de mano de obra allá, y segundo, para evitar esta inmigración ilegal que es malo para cualquier país, porque ahí ellos pudieran controlar que el que le den la visa sea alguien que no sea prontuariado, que sea alguien con buen, digamos, pasado judicial y cosas acá, y que vaya porque tiene allá una relación, que no vaya a ser una carga, porque va al lugar donde a veces su pariente tiene un restaurante en Nueva York, entonces el señor va a ir a trabajar allá. Entonces, eso es lo que yo creo que debería de haber. Dos lados: una política americana que tiene que flexibilizarse para permitir que se llenen los espacios de mano de obra que necesita Estados Unidos y que provoca esa fuerte inmigración ilegal. Y por otro lado, que en el Ecuador se tomen verdaderas medidas que impulsen el trabajo, que cambien las leyes laborales. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo tengo una finca en la Vía de la Costa y tengo ahí una casa que la quisiera invertir y convertirla en un hotelito. Pero ¿cómo hago hotel ahí si es que la ley del trabajo no me facilita? Yo tendría que llevar mis empleados, que los unos trabajen 40 horas de lunes o de domingo a miércoles y los otros 40 horas de miércoles a domingo. Pero eso no es posible en el Ecuador. No, tienen que ser 8 horas diarias. ¿Y cómo los traigo y los vengo de Guayaquil acá? Si más fácil es que vivan allá. Y que entonces los unos se van y los otros vienen. Y uno da servicio durante 7 días a la semana en el hotel que tiene allá. O si es que ese fuera el caso. Entonces yo no lo voy a hacer. No a veces por la inversión que hay que hacer, que siempre hay un riesgo cuando uno invierte. Uno tiene que ver que el turismo siga creciendo y todo. Pero no lo hago por las leyes laborales. Me lo impiden. Las leyes laborales son inflexibles para el horario de trabajo. No permiten que haya la flexibilidad. Yo puedo tener otro trabajo. ¿Por qué una persona que tiene 70 años o 65, que está jubilada, no puede ir a trabajar 4 horas en un supermercado, como sucede en Estados Unidos? Solo 4 horas. Porque soy viejito y yo no quiero trabajar más de 4 horas al día. Pero primero, haría la vida del jubilado más feliz porque tuviera 4 horas algo que hacer. Y segundo, su economía también se mejora, porque la jubilación a veces no es suficiente, más aún cuando uno se pone mayor, que hay mucha medicina que uno consume. Entonces, a todos les haría más fácil la vida, pero no, aquí es prohibido trabajar por horas. Es una aberración, si se quiere. Entonces, las leyes laborales ecuatorianas, que vienen del año 35, 37, con ese movimiento socialista de esa época, están caducas y han quedado
para dificultar la creación de trabajo y no para facilitarla? ¿Por qué no hay un trabajo? Antes había inclusive un valor diferente para el trabajo en la ciudad y el trabajo en el campo. Póngale usted que eso haya sido injusto y que se niveló, pero sí hay una diferencia, pues, de todas maneras. Por eso hace que la agricultura ahora sea más difícil entrar en eso, porque el trabajo, la mano de obra agrícola en el Ecuador es la más alta de América Latina. Entonces, son cosas que nosotros, nuestros próximos gobernantes, ojalá que tengamos buenos asambleístas para que tomen resoluciones con respecto a las leyes ecuatorianas para facilitar la creación de empleo, que más ecuatorianos trabajen y que no tengan que ir a mendigar un trabajo en Estados Unidos pasando por esos caminos complicados y peligrosos y pasar, digamos, una indignidad ahí en la frontera con los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muy amable. Te agradecemos su amabilidad y su gentileza, mi querido amigo. ¿Ah? Un abrazo, Benji. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos ustedes y a los radioescuchas. Abrimos espacio en las menciones publicitarias. Y decimos, en Solca, solo en el 2022 el cáncer de